Les estaba hablando entonces de la Gran Depresión, ¿no? Entonces les decía que fue una crisis que se sucedió en los Estados Unidos y que afectó muchísimo la economía de otras sociedades. Sí, en algunos países nos dice aquí, esta crisis económica derivó políticamente el auge del totalitarismo, los cuales fueron un factor decisivo para el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión fue una gran catástrofe social, causada por poner en práctica simultáneamente paradigmas económicos sociales incompatibles. Asimismo, los remedios contra la depresión se aplicaron con ineptitud, retraso y se necesitó casi una década para que el mensaje keynesiano fuera asimilado por políticos. La política keynesiana establece un intervencionismo del Estado en la economía. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción y la inversión y el empleo. Bueno, chicos, entonces, como les decía, esta crisis afectó a todas las sociedades, ¿no? Sin embargo, había una solución para esto. ¿Cuál era esta solución? Era el mensaje de Keynes. Keynes sí estableció que la solución era la intervención del Estado en la economía y que esto debía consistir en aumentar el gasto público. ¿Qué sería el gasto público? ¿Alguien tal vez ha escuchado hablar sobre el gasto público? Señorita Dayana Ayala, ¿ha escuchado qué es el gasto público? ¿O qué le dice esa palabra a usted? No, Alicia. Ya, a ver, el gasto público es aquel rubro económico eh, que el Estado debe implementar en, por ejemplo, en hospitales, en educación, en salud, etcétera. Ese es el gasto público. Sí, en vías, etcétera. Imagínense, el gasto público, aumentar el gasto público era la solución para mejorar la crisis en Estados Unidos, en este país que tiene una economía muy desarrollada. Y sin embargo, comparemos con lo que ahora actualmente nos dice o hizo el presidente ya en las leyes que estableció, que dijo, para mejorar la economía debemos disminuir el gasto público. Eso es lo que dijo nuestro flamante presidente, ¿no es cierto? En este caso, ellos están velando solamente por sus intereses, no por los intereses del pueblo, ¿sí? Porque el gasto público no es que daña la economía, mejora la economía, ya que estamos hablando de aumentar, por ejemplo, sueldos a los trabajadores, ¿sí? Y esto siempre va a generar más riqueza en nuestro país, va a generar más empleo y va a disminuir la crisis económica que exista, ¿sí? Sin embargo, al afectar nuestro gobierno estar defendiendo intereses de banqueros, de empresarios, sí, defiende los intereses de ellos mm, y el pueblo ni siquiera nos quita todos nuestros derechos, ¿no es cierto? No paga sueldos, etcétera. Y eso hace que estemos más en crisis, ¿sí? A lo contrario que si se invirtiera en gasto público, fuera otra realidad la que tendríamos. También vamos a tratar a breves rasgos el tema denominado la Guerra Fría. Necesito, por favor, que me ayude con la lectura. Señorita Doménica. Doménica, ¿sí está? Doménica, ¿no me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, señor.
¿Por qué ingresan tarde si teníamos la reunión a las 2:20? A ver, por favor, alguien que me ayude con la lectura. Alexa. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1990. Un bloque de países de América y la Unión territoriales soviéticas. Ya. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Ya. Entonces, vamos a ver este tema a breves rasgos. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico y social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos de América. Recordemos, chicos, que en 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y comienza esta nueva guerra, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, en la que Alemania fue vencida, ¿no? Dice aquí, se formaron dos bloques liderados por Estados Unidos. El uno estaba liderado por Estados Unidos y el otro por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que corresponde en la actualidad a qué país? Rusia, ¿no? El eje del conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias, surgidas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Por qué superpotencias? Al terminar la Segunda Guerra Mundial, quedan dos países en relativa estabilidad económica, ¿sí? El primero fue Estados Unidos y el segundo fue lo que hoy es Rusia, ¿no? Antes se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, estos dos países, al quedar con una economía estable, tenían también dos ideologías diferentes, dos formas de ver la economía y todo, ¿no? Entonces surge otra guerra, la Guerra Fría, que fue un enfriamiento de relaciones económicas y en todo aspecto entre estos dos países. También estaban formados por bloques, ¿no? Estados Unidos era el líder del bloque occidental, integrado por los países europeos capitalistas, defendían el capitalismo, ¿sí? Como sistema económico y la democracia liberal. Y la Unión Soviética encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Sí, entonces, como les digo, este fue un enfriamiento de relaciones económicas entre estos dos países. ¿Por qué? Porque tenían diferentes ideologías, diferentes modos de ver la vida, el desenvolvimiento económico de cada uno de sus países, ¿no? Y también era una lucha por el reparto de mercados, ¿no? Recuerden, aquí estamos hablando ya del capitalismo, sí, que surge en esta época, que se afianza y busca siempre mercados, ¿no? Entonces, este fue, chicos, el tema de hoy. Espero que les haya quedado un poquito claro y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. ¿No tienen ninguna pregunta? Les voy a dejar la actividad del modo está planificada para
la siguiente clase. El día de hoy no les voy a subir porque el día de hoy solo teníamos clase. La siguiente clase tienen que realizar el trabajo en la plataforma y por favor revisar siempre la plataforma en modo. No sé cuántos estudiantes estarán ahí, pero bueno. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Ninguna? No. Ya, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase, ¿no? Chao, que les vaya bien. Cayacama. Calla cama. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciada.